Las sociedades secretas han florecido a lo largo de la historia y cuentan con padres fundadores y hasta la realeza entre sus filas. Los miembros, más a menudo hombres, han sido elegidos para unirse a estas agrupaciones, a veces con malas intenciones. El encanto de las sociedades secretas es parte del misterio y parte de las leyendas que en la actualidad llaman la atención de muchos de nosotros. Las teorías de conspiración las han rodeado durante siglos, con rumores de grupos como los Illuminati, vinculados a prácticamente todo. Pero es importante separar los hechos de la ficción. Es por eso que hoy analizaremos de manera puntual a una de las sociedades secretas más inquietantes de la historia. Yo soy el documentalista y esto es el Ku Klux Klan. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Ku Klux Klan, nacido en 1865, casi se había extinto hasta que Hollywood lo resucitó en 1915. El 24 de diciembre de 1865, en Pulaski, Tennessee, el general Nathan Bedford Forrest y un pequeño grupo de ex soldados confederados decidieron que tenían que hacer algo para restaurar el Partido Demócrata en el sur después de la guerra civil y ayudar a Dixie a sacudirse el yugo opresivo que le habían impuesto los republicanos radicales que aprovechaban la época de la reconstrucción para forrarse los bolsillos. También estaba el asunto de las tropas federales que apoyaban a la Oficina de los Hombres Libres, establecida por el Congreso en 1865 en el cuidado de los antiguos esclavos. En 1866, la oficina había gastado $17 millones en la construcción de 4,000 escuelas, 100 hospitales y un número no declarado de hogares para los negros que alguna vez trabajaron en los campos para su comida y refugio como esclavos. Ahora, las familias blancas del sur devastadas por la guerra eran pobres y eran tratadas como esclavos. Había que hacer algo. El nombre Ku Klux Klan viene de la palabra griega para círculo, kiklos, y el clan escocés geálico. Los miembros del clan se vestían con túnicas blancas porque representaban los fantasmas de los valientes muertos confederados. Las capuchas protegían el anonimato de los individuos que realizaban buenas acciones para sus vecinos. Algunos investigadores han dicho que las túnicas y capuchas eran una imitación de los caballeros templarios y un símbolo de humildad. El general Forrest fue el primer gran mago y presidió una convención del clan en Nashville en 1866. Había una creciente preocupación en el sur de que elevar el estatus político y social de los negros amenazaría la supremacía blanca. Los sureños temían especialmente las escuelas que se estaban construyendo. La imagen de los antiguos esclavos como hombres y mujeres educados no era fácil de aceptar para ellos. El clan se propuso frenar la educación y el progreso de los negros mediante tácticas de miedo y violencia. Y aquellos sureños blancos que intentaban interferir, especialmente si eran republicanos, eran castigados con la misma fuerza bruta. El Ku Klux Klan se convirtió en el brazo fuerte del Partido Demócrata en el sur. A medida que el gobierno federal retiró su control de los antiguos estados confederados, los gobiernos locales blancos restablecieron su poder y restablecieron leyes de segregación. Puede que los negros fueran liberados, pero
pero pronto se dieron cuenta de que su libertad tenía límites definidos que debían ser respetados. El general Forrest había protestado contra la 14ª enmienda, que garantizaba el sufragio masculino para los adultos y deseaba hacer todo lo posible para impedir que los negros votaran. Esencialmente un caballero sureño antes de la guerra, Forrest declaró que su principal propósito al establecer el Klan era la protección de la mujer sureña. Sin embargo, a medida que el Klan se volvía más poderoso y brutal, Forrest se horrorizó ante la violencia y el odio perpetrados por el grupo que había organizado. El Ku Klux Klan se había convertido en sinónimo de tortura, destrucción de la propiedad privada e incluso asesinatos. En 1869, Forrest disolvió el Ku Klux Klan. Para entonces, sin embargo, el Klan se había convertido en un monstruo de muchas cabezas y se había establecido en demasiados lugares como para ser controlado fácilmente, y mucho menos detenido. Algunos miembros del Klan, que apreciaban una visión galante del sur, siguieron la orden de su general de disolverse. Pero para 1870 el Klan se había dispersado en decenas de grupos individuales que no hicieron caso de la orden del general Forrest de abandonar las violentas incursiones nocturnas y la práctica del miedo y la intimidación organizados. Así es que, en 1871 el presidente Ulysses S. Grant convirtió al Klan en un grupo terrorista ilegal al firmar la ley Ku Klux. La autorización y el uso de la fuerza federal contra el Klan destruyó a los que llevaban la capucha y la bata blanca en Carolina del Sur y prácticamente eliminó a los noctámbulos en el resto de la nación. El Klan se desvaneció en las sombras. La supremacía blanca y las estrictas leyes de segregación finalmente se establecieron firmemente en todo el sur, por lo que no había necesidad real de que la Hermandad Blanca, los hombres de justicia, los guardias de la Unión Constitucional o los caballeros de la Camelia Blanca sembraran la muerte y la destrucción de forma regular. El Ku Klux Klan prácticamente desapareció hasta 1915, cuando un predicador llamado William J. Simons fue influenciado por el libro de Thomas Dixon, The Klansman, 1905, y la adaptación cinematográfica de D.W. Griffith, The Birth of Nation, en 1915, y volvió a formar la Hermandad Blanca. Línea del tiempo del Ku Klux Klan. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, el Klan dirige su atención a los inmigrantes, señalando a judíos, católicos romanos, socialistas y comunistas y otros extranjeros. En 1920, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color desafía al Klan celebrando su convención anual en Atlanta, en ese momento un bastión del Ku Klux Klan. En 1922, Hiram W. Evans se convierte en el mago imperial del Ku Klux Klan. Bajo su liderazgo, el Klan crece rápidamente y elige funcionarios estatales en Texas, Oklahoma, Indiana, Oregon y Maine. En 1925, la membresía del Ku Klux Klan alcanza los 4 millones. Son casi impermeables a los arrestos y mucho menos a las condenas en las pequeñas comunidades del sur. En 1944, la organización se disuelve de nuevo después de que varios líderes del Klan son arrestados por corrupción y asesinato, y la nación sufre primero una gran depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. En los 50s, el Ku Klux Klan es revivido cuando el movimiento de los derechos civiles se dirige al sur. Robert Shelton organiza a los caballeros blancos del Ku Klux Klan y los noctámbulos vuelven a aterrorizar a los negros que quieren votar.
El linchamiento se sigue utilizando como método de control de la población negra. El 15 de septiembre de 1963, una bomba explota bajo los escalones de la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, hiriendo a 23 y matando a 4 niñas, 3 de 14 años, 1 de 11. El 8 de octubre de 1963, Robert Chambliss, un miembro del Ku Klux Klan, identificado como el hombre que colocó la bomba de la iglesia de Birmingham, es declarado no culpable de asesinato, multado con $100 y sentenciado a 6 meses de cárcel por poseer una caja de 122 cartuchos de dinamita sin permiso. En el verano de 1964, el Ku Klux Klan instiga el bombardeo de 30 casas de negros, 37 iglesias negras y las palizas a más de 80 voluntarios de derechos civiles. James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner son asesinados por el Ku Klux Klan el 21 de junio en Mississippi. El 21 de marzo de 1981, Henry Hayes, hijo del segundo hombre del Ku Klux Klan en Alabama, y James Knowles, secuestran a Michael Donald de 19 años y lo linchan. La policía local afirma que la muerte de Donald es el resultado de un negocio de drogas que salió mal. Junio a diciembre de 1983, Knowles es encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, y Hayes es encontrado culpable y sentenciado a muerte por el asesinato de Michael Donald. En febrero de 1987, Morris Dees y Joseph J. Levin del Centro Legal de la Pobreza del Sur apoyan a Beulah Mae Donald, quien lanza una demanda civil contra el Ku Klux Klan por la muerte por linchamiento de su hijo Michael. El jurado de todos los blancos encuentra al Ku Klux Klan responsable y le ordena pagar daños y perjuicios por $7 millones, lo que resulta en la entrega de todos los bienes del Klan, incluida la sede nacional en Tuscaloosa. El 6 de junio de 1997, Henry Hayes es el primer hombre blanco ejecutado por el asesinato de un afroamericano desde 1913. El 17 de mayo del 2000, el FBI anuncia que un grupo escindido del Ku Klux Klan, los Cahaba Boys, Robert Chambliss, Herman Cass, Thomas Blankton y Frank Cherry, llevaron a cabo el atentado de la iglesia bautista de la calle 16 y los asesinatos de Dennis McNair, Eddie Mike Collins, Carol Robertson y Cynthia Wesley. En mayo del 2002, Frank Cherry, de 71 años de edad, de los Cahaba Boys, es condenado a cadena perpetua. 21 de junio del 2005, 41 años hasta el día en que desaparecieron los trabajadores de los derechos civiles Chaney, Goodman y Schwerner. El ex miembro del clan Ray Killen, de 80 años, es declarado culpable de homicidio y condenado a 20 años de prisión por cada asesinato. Hoy en día, el nombre Ku Klux Klan ha pasado a ser de dominio público, y docenas de grupos utilizan todo o parte del nombre en sus títulos alrededor del mundo. Yo soy el documentalista, y esto fue el Ku Klux Klan.